ministrando a cada una de estas parejas. El Señor los bendiga y bueno, muy atentos y al final pues estaremos haciendo preguntas para saber qué dudas tienen. Adelante, Du. Muchas gracias, buenas noches a todos, un saludo cordial, gracias a Daniel, a Patricia y a todo este lindo grupo de quienes están hoy aquí reunidos. Si quisiera pedirles un favor, sé que tuvimos, digamos, un pequeño cambio de jornada habitual de día en el que ustedes se reúnen, pero justamente era porque, eh, pues el día en que ustedes están tomando el curso es un día en que yo también estoy desarrollando algunas actividades, una de ellas es el Ulpan Yobel, así que pues el día de mañana no podía hacerse, por eso lo agendamos para hoy. Quisiera, para iniciar en la medida de las posibilidades, yo agradecería que puedan habilitar su cámara, que se dispongan para que todos puedan tener su cámara activa. Y si definitivamente no la pueden tener prendida por algún motivo, yo le agradezco que me diga, que me escriba, porque pues sí es muy importante que a través de estos encuentros que son virtuales, rompamos un poquito, digámoslo, esta distancia que nos genera la virtualidad porque pues para mí es muy importante poder verles, poder interactuar, que ustedes también puedan preguntar. Esta charla en el proceso que ustedes han asumido de todo lo que tiene que ver con este lindo proyecto del matrimonio, pues va a ser un reto para que en la medida que puedan, entonces por favor habiliten sus cámaras, se dispongan. Yo sé que a veces es agradable estar para acostado en la cama escuchando, pero hoy sí vamos a estar es más bien dispuestos, sentados con papel, con lápiz y con toda la disposición para eh, poder, pues en la medida que podamos todos, aprender, compartir, interactuar y desarrollar uno de los ejes temáticos que hacen parte de este proyecto de lo que es la boda. Entonces, agradezco los que están escribiendo, que son los que tendré entonces en cuenta de que de pronto les es difícil prender la cámara, pero el resto sí. La idea es que la podamos activar, que podamos prenderle, que podamos participar de una manera que por un lado también, en la medida de lo que se pueda, es la reacción natural de respeto también de poder interactuar con el que está allí al otro lado de este espacio, de esta charla. Entonces, gracias a los que están allí activando su cámara. Bienvenidos todos, muy buenas noches. Mi nombre es Julio Rubio, Dudu, como me dicen de cariño en la comunidad. Tengo un lindo privilegio de haber sido invitado por Daniel y Patricia desde hace ya varios años a este proyecto de cursos y de charlas en donde estoy aquí dejando a alguien de confitrión. Puedo tener la oportunidad de hablar de este tema. Entonces, dentro de los diferentes ejes temáticos que ustedes van a abordar para este curso prematrimonial, este gira alrededor de un tema que es probablemente uno de los más álgidos o más interesantes dentro de la vida de la pareja y de la vida personal, que es el tema económico, el tema de las finanzas. Y quisiera entonces que me acompañaran con una pequeña oración para poner este tiempo en manos del Señor, que sea Él guiándonos, que podamos aprender lo que debemos aprender, que sea Él seguramente sembrando en nuestros corazones la semilla que debe ser sembrada y de allí partir a la base de el poder iniciar o una nueva etapa o en el caso de quienes están renovando su matrimonio bajo la jupá, pues también renovar ese aspecto de nuestro hogar que implica el acto de el manejo adecuadamente de las finanzas. Entonces, oremos e iniciamos formalmente. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos brindas en este día de hoy de reunirnos en el Ministerio de Parejas, en este sueño, en este reto que tenemos, Señor, de poder organizarnos de tal manera que podamos estar bajo la jupá en bendición, de que podamos estar bajo la jupá renovándonos también, Señor, en esta área de finanzas que requiere nuestra vida y que podamos entender que allí se encierran los principios y secretos más profundos alrededor de nuestra vida económica.
de nuestra vida financiera. En el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua te damos gracias, toma tú el control y permítenos aprender y poder poner en práctica lo aprendido en el transcurso de todas estas charlas que tendremos en la preparación de nuestra boda. En el nombre de tu Hijo Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Amén. Ve amén. Bueno, vamos a entrar entonces en materia para redimir de lo que mejor podamos el tiempo y es, ¿qué tiene que ver en un curso prematrimonial o de renovación de votos que pues nos hablen del Maaser, de la Tzedaká, de los compromisos que como comunitarios hemos asumido? Y la respuesta de mi parte, créanme, les digo de todo corazón, es que es totalmente importante, supremamente trascendente. Particularmente hay dos motivos principales por los que las parejas terminan de estar juntos como parejas y una de ellas es justamente el aspecto económico. Generalmente crisis y dificultades financieras hacen que algunos hogares se diluyan y también el otro aspecto es indudablemente temas de santidad en el matrimonio a nivel de la pareja, de su intimidad, de lo que tiene que ver con el área sexual. Lo más interesante es que estas dos áreas están directamente relacionadas. El aspecto sexual, el aspecto del cuidado financiero, el aspecto de la disciplina, por ejemplo, en lo que nosotros comemos o no comemos, están intrínsecamente ligados. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de ello. Quien no tiene un control adecuado sobre sus finanzas generalmente está directamente relacionado también con problemas en su dominio propio y puede llegar esto a acarrear dificultades en su vida matrimonial. ¿Por qué? Porque no hay un dominio propio, no hay una vida adecuada en este sentido. Y quiero partir de algo que siempre hemos hablado con Daniel y con Patricia y es que a veces de pronto ustedes se sentirán un poco, no sé, intervenidos, como que nos estamos metiendo un poco más allá de lo que deberíamos meternos. Yo lo único que quiero es casarme y ya, que alguien me case. Si aquí es tan complicado, entonces yo mejor me busco otro lugar y voy y me caso, o hasta hago un viaje a Las Vegas y allá lo casan a uno más barato. ¿Y para qué me complico tanto con todas estas cosas que hay que hacer de cursos, de procesos, de cuadernillos, de reuniones? Y ahí es en donde nos deja ver esto algo muy importante que gira alrededor de algo que tal vez muchas veces no hemos dimensionado o entendido, y es el aspecto comunitario. Este espacio se da dentro de un contexto comunitario. Muchas veces sucede eso, cuando nos enfrentamos a las situaciones de la vida real, que es enfrentar una enfermedad de alguien y ver que no hay quien lo visite porque yo no me congrego y que se me murió un familiar y no tengo quien oficie las exequias porque es que yo no me congrego y que de repente entonces quiero casarme y no tengo quien me case. Entonces tengo que buscar a ver en dónde yo me acomodo para que me casen, porque es que nunca había pensado en eso y me doy cuenta que el actuar comunitario realmente es supremamente importante. Entonces la pauta de lo que se habla en estos espacios y en estos cursos gira alrededor de quien desea hacerlo dentro del marco comunitario que Yobel ha ido construyendo y ofrece. Y si usted de repente piensa o siente que estamos yendo un poco más allá de lo que deberíamos o que nos estamos metiendo en temas que no deberíamos, es porque de pronto en la sensación que usted tiene a nivel comunitario nos ha faltado de pronto clarificar un poco o entender un poco lo importante que es cada una de estas áreas en sus vidas. Entonces, estos son pautas, estos son consejos, esto es un moldeamiento, digamos, que podemos recibir si tenemos a bien hacerlo y entender que hace parte del contexto comunitario o si definitivamente esto como que no nos convence un poco y siento que están yendo más allá, es una buena alarma que se prende para revisar si realmente entonces estamos dentro de un contexto en el cual nos sintamos parte de una comunidad y parte de un proceso en donde esto va mucho más allá simplemente de acudir a un notario, sea el que sea, o a un cura, o a un rabino, o a un pastor, a que simplemente nos bendiga y nos case y yo veré qué hago con mi vida.
Entonces, partiendo de esta base, yo sí quiero de todo corazón ser muy sincero y decirles, estos son pautas, modelos y formatos que hemos desarrollado por más de 25 años como comunidad y que de una u otra manera han dado un resultado que seguramente es el que les tiene a ustedes dentro de un proceso que ahora hace parte de una preparación para una boda, ya sea una renovación o ya sea de estar bajo la jupá por primera vez como un noviazgo que se va a consolidar en matrimonio. Y llega entonces el tema financiero. Si hay un punto fundamental en el ejercicio de la pareja son las finanzas. Si hay un tema primordial a tocar cuando se hable de este tipo de casos con la pareja es justamente la confianza, la sinceridad que debe haber en el tema financiero. Y las historias las conocemos muchas veces cuando usted está en esa eh, labor, llamémoslo así, de conquista, a usted le da pena de pronto entonces decir dónde vive o hace el mayor esfuerzo por llegar en determinado medio de transporte, pero después tener que mirar cómo llega usted a su casa, porque qué pena decirle o dónde vivo o cómo me desplazo o qué uso. Y todo esto gira alrededor justamente de temas que a veces no caemos en cuenta que ya en el momento de compartir la vida con alguien serán fundamentales. Entonces, las finanzas indudablemente serán un tema muy importante a compartir. Tenga presente algo también y es lo siguiente. Si sobre su vida hay una cadena de iniquidad, por decirle de algún ejemplo o modo, cuando usted va al médico, el médico no es que sea chismoso, usted le dice al médico, voy porque me duele aquí o allá o tengo determinado control. ¿Y qué hace el médico preguntándole sus antecedentes, si alguien en su familia sufre de lo mismo, si usted, ¿por qué el médico pregunta eso? Porque hay condiciones que nosotros podemos tener sobre nosotros que ni siquiera nosotros somos conscientes de que las tenemos, de que pueden ser herencias. Y también hay herencias a nivel financiero. Cuando tú te comprometes con alguien, cuando tú decides unir tu vida con alguien, estás uniendo lo bueno como lo malo. Y aquí, ¿cuál es el reto? Es que ustedes como pareja puedan llegar a conocer cuáles son sus virtudes y desarrollos positivos que han generado para brindarle al otro, pero también sus defectos y sus dificultades o problemas. Al punto que hoy día, curiosamente, existen entonces las bodas con capitulaciones. Lo mío es mío, lo suyo es suyo. Si nos separamos, cada quien se queda con lo suyo, porque esto es un acuerdo de vida. Estoy negociando con alguien todo lo que vaya yo a construir o a perder. Y ahí es en donde entendemos que, por ejemplo, a nivel médico, ¿sí? Te preguntan por algo y es porque Dios nos libre, traigamos sobre nuestra vida una cadena de iniquidad de alguna enfermedad grave y entonces usted empezaría a revisar este tipo de cosas. Hay incompatibilidad sanguínea. Para los que no sepan, que pregúntele a su pareja, oiga, ¿usted qué tipo de sangre es? Si no sabía. Ahora, esto no va a quitar el amor que uno tenga o no por la persona, no debería ser así, pero son detalles que marcan diferencias, porque esto puede generar dificultades en nuestros hijos donde si ustedes no lo sabían, hay procesos que se deben tener en cuenta cuando hay una incompatibilidad sanguínea. Y si esto sucede así en el mundo natural, físico, y tal cual será en el mundo espiritual y en el mundo del aspecto financiero. Si sobre su vida hay una cadena de iniquidad financiera, usted se une con una persona que trae ese lastre, ese yugo, ¿qué va a pasar con su vida? ¿Quién va a ganar allí? ¿Quién va a jalar? El ideal es que en la medida que usted reconozca y entienda que eso hay en la otra persona, usted va a poder entonces atacar adecuadamente el problema y ahí sí ganarse positivamente a su pareja para librarla de todo yugo, de todo juicio en el que haya. Dentro de los contextos de la comunidad judía a nivel mundial existen unos parámetros de leyes monetarias. Y dentro de esas leyes monetarias implica, por ejemplo, que si la persona entra en algún tipo de crisis, la comunidad se reúne y lo ayuda a salir de la crisis. Y si pasa por segunda vez, ya le ponen una advertencia y una señal a esa persona diciéndole, oye, no es normal lo que está pasando, ya delante de testigos, es la segunda ocasión que esto sucede y vuelven y lo ayudan para que salga de esa dificultad.
Pero si llega a pasar ya por una tercera vez, ¿saben qué sucede dentro del nivel comunitario? Hacen un jerem, hacen una declaración en donde cortan todo vínculo con esa persona y dicen sobre su vida hay un juicio. Dios está ejecutando un juicio en sus finanzas y ya le hemos ayudado una, dos veces, para una tercera vez es imposible, entonces solucione su problema con Dios, solucione su conflicto, porque en la medida que yo siga ayudando y siga ayudando y siga queriendo sacar a esa persona de ese juicio que está divino, mis finanzas van a entrar en juicio también, porque me estoy convirtiendo en alguien que está yendo en contra de un juicio de Dios. Y si Dios estableció un juicio financiero sobre una persona y yo estoy ahí ayudando, intentando, haciendo, ¿qué va a pasar con usted que de pronto sobre su vida no recaía? Asume también ese aspecto. Entonces, obviamente esto empieza a sonarles raro. No sé si se lo imaginaban que de pronto la introducción fuera a ser así, de fuerte y tan curiosa, pero entonces empieza ustedes a mirar a la pareja ya con otros ojos y decir, venga, usted cómo, usted cómo está en esa área, ¿sí? O ya los que han estado casados y han compartido y quieren renovar su unión bajo la jupá, justamente ya de pronto han ido reconociendo esta situación a lo largo del caminar de su boda y van a decir, indudablemente este es un factor que tenemos que pasar bajo la jupá para renovar nuestra unión matrimonial y empezar de ceros. El momento del matrimonio, recuérdenlo, cuando estén bajo la jupá, es un momento en donde las personas van a querer pedir que ustedes oren por ellas. ¿Por qué? ¿De dónde surge esa costumbre? Porque se asume que ustedes han nacido de nuevo, son una nueva criatura que no tiene pecado alguno, que son un nuevo ente en el mundo espiritual, que no ha cometido pecado, por lo tanto tiene una comunicación directa con Hashem. Y por eso entonces las oraciones de los novios son tan apetecidas porque no tienen estorbo. Entonces tienen la oportunidad en unos meses, algunos en unos días, de renovarse. Y el área financiera es la posibilidad también de renovar un área que si lo logran hacer y entrar en la disciplina que esto requiere, van a tener una bendición y una tranquilidad que va a permitirles sortear las dificultades, porque igual no estamos exentos de dificultades o de pruebas o de situaciones en donde Dios quiera, como dice el Señor en el desierto a Israel, te probé, te pasé por dificultades para qué, para saber qué había en tu corazón. Y así seguramente el Hashem también nos va a probar y a permitir conocernos con el otro, con la pareja. A veces la gente se casa por lo que cree que es la pareja, por lo que cree que tiene la pareja. Y ahí vamos entonces a aterrizar en realidades en donde, ¿cuál es el primer reto? Darnos cuenta que Hashem estableció un modelo financiero en su palabra, que está desde los patriarcas. El maaser, el diezmo, es una expresión que en algún momento, ¿y por qué yo terminé en esta charla con las parejas? Bueno, porque hace muchos años Daniel y Patricia querían desarrollar una charla que ellos hacen alrededor de la diferencia entre prosperidad y riqueza. Y me pusieron a investigar alrededor de qué términos o qué eran las palabras hebreas las que se utilizaban para hablar de riqueza. Y la palabra riqueza en hebreo tiene muchas acepciones, ¿sí? Pero una de ellas es la palabra ashir, de oshir, de riqueza, que curiosamente comparte la misma raíz con la expresión ezer, que en hebreo es 10. Entonces, de ahí se deduce que la riqueza está directamente correlacionada con el número 10 en el hebreo. Y pues no soy yo quien lo dice, está establecido desde el texto bíblico que los patriarcas diezmaron y a partir de allí empezamos a desbaratar tabúes. No, More, es que yo he estudiado y eso, el diezmo era para los levitas. Ok, y entonces Abraham, ¿por qué diezmó? Jacob, ¿por qué dio una promesa de que si el Señor lo guardaba, diezmaba? ¿A quién le dieron ellos el diezmo? ¿A los levitas y ni siquiera había nacido la tribu de Leví dentro de sus descendientes? Y esto nos deja ver entonces que el principio del Maaser va mucho más atrás que simplemente un concepto que posteriormente se utilizó para la época del templo y que es un modelo de blindar nuestras finanzas. Entonces, el Maaser aparece por primera vez en la Biblia cuando
Abraham viene de rescatar a Lot y él lo que gana en la guerra decide entregárselo a un sacerdote que sale a saludarlo. Y ahí es en donde por primera vez aparece la expresión de diezmo en la Biblia y es de Abraham, nuestro patriarca, dándole el diezmo a Melquisedec. Y podemos mirar el relato en el capítulo 19, ya les digo, de Génesis, un poquito antes, que es cuando secuestran a Lot. Tenemos el capítulo 14. Génesis, capítulo 14, versículo 17. Dirá, cuando volvía a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sedom a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey, y entonces Malquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino y lo No sé qué bendijo. empezaba a hacer. Bendito sea, se oye bien, sí. Bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Primera mención en la Torá de que aparece la palabra diezmo. ¿Qué es diezmar? Su nombre lo indica, 10. El 10% de lo que gané. Entonces Abraham fue y llegó con los despojos de una guerra y diezmó. ¿Qué es diezmar? Sacar el 10%, la décima parte, ¿sí? Y esto es un ejercicio que en la antigüedad probablemente algunas cosas eran mucho más sencillas que de pronto si lo queremos revisar en la actualidad, pero otras son más fáciles de hacer hoy día que en la antigüedad, ¿sí? Porque era dar la décima parte de lo que se tenía. Si tenía entonces 100 ovejas que había tomado de este despojo, pues él tenía que dar 10. Eso es, digamos que la dinámica clave clásica del maaser. Hoy día es más fácil hacer el diezmo que en la antigüedad. ¿Por qué? Vamos a ir al siguiente patriarca. El siguiente patriarca, ¿quién es? Isaac. La Biblia nos dice algo sobre que Isaac diezmara. No lo dice literalmente como lo dice sobre Abraham o Jacob, pero hay una mención de donde los sabios lo toman. ¿Quién se anima y me dice dónde es? Mucho silencio. Esta es una pauta muy interesante que se brinda a través del siguiente patriarca. De Abraham, ya lo vimos y lo escribió Jonathan en el chat, Génesis 14:17. De Isaac, la Torá dice que diezmó o no diezmó. ¿Quién dice? ¿Quién da más? ¿Quién sugiere algo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Jonathan? A ver. Cuando Isaac dice que recogió 100 por 1 en Génesis 26. ¿Y por qué ahí deducen los sabios eso? Creo que en el hebreo, no, no, si mal no estoy, es porque habla del 10, habla de ese número, pero no recuerdo muy bien, More. Ok, gracias, Jonathan. Ese es el versículo. ¿Por qué el Señor bendijo a Isaac de esa manera? ¿Saben por qué? Dicen los sabios. Porque acuérdense que yo les estoy hablando de cosas que son del contexto agrícola. Les hablé, por ejemplo, de 100 ovejas. Pero ¿qué pasa si no son 100 ovejas? Si no son 115 ovejas. ¿Cuántas tengo que diezmar? Muy once bien, punto cinco ovejas, por ahí veo señas. ¿Y usted cómo diezma 0,5 ovejas? media oveja.
¿Y cómo haces? Entregas la mitad, la mata por la mitad, la entrega y la devuelve, ¿cómo hace? Hablemos de lo que sea, de papas, de tomates, de lo que fuera que sembraran. Entonces, en la antigüedad era mucho más difícil calcular el diezmo. ¿Por qué? Porque tenía que haber una correlación numérica sobre el 10, ¿sí? Exponencialmente hablando, para que no pasara esto. Porque yo qué hago, ¿de dónde saco la media oveja que tengo que dejarle y la otra media que me tengo que llevar? No, matémosle y partámosla aquí por la mitad. No, no funcionaba así. Y era un ejercicio entonces que tenía que empezar a ver una correlación, tenía que empezar a ver una tasación, tenía que empezar usted a ver cuánto correspondía el valor de esta media oveja para dejarlo. Se convertía en algo complicado, realmente. Yo les confieso una curiosidad de mi proceso formativo, en donde yo estuve en una granja, que era como una especie de granja autosuficiente, en donde nos querían enseñar a nosotros no solo Torá, sino también a cultivar, a cuidar animales. Yo era el que cuidaba en un tiempo las cabras y también me tenía que encargar a veces de los huevos de las gallinas. Y para nosotros poder diezmar los huevos, la gallina, cada una le dio ese día por poner a uno un huevo, otra dos, y yo ponía y recogía X cantidad. ¿Cómo hago yo para diezmar cuando me salían, por ejemplo, lo mismo, 12 huevos? Yo no puedo diezmar 1,2 huevitos, ¿me entienden? La lógica, ¿saben qué hacíamos nosotros? ¿Qué nos enseñó nuestro maestro? Tuvimos que cortar el cartón con 10 para que a medida que íbamos recogiendo, eso era lo primero que teníamos que ir llenando. Y cuando completábamos el cartoncito de 10 sacábamos uno para una cubeta que decía grande hacer y los otros 9 para la cubeta que iba para la cocina. Y vuelve y llena el cartoncito y solamente hasta que hubiesen 10 podíamos hacer esa lógica, esa dinámica. Y hasta que no se completara, pues yo no puedo dar el hacer. Son cosas que a veces nunca hemos pensado. Pero esto implica entonces actos de fe. ¿Qué enseñan los sabios a través de lo que sucedió con Isaac? Isaac sembró de una manera que él lo hizo con el propósito de que le fuera fácil dar el hacer. Yo no sé, yo calculo que él hizo la relación 1 a 10, ¿sí? Y él dijo, bueno, por cada papa que siembre, con que me salgan 10, voy a fácilmente dar el diezmo. Pero Hashem bendijo esa actitud de Isaac. Y dice Génesis 26:12, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año Mea Shearim, 100 puertas, 100 veces, 100 cantidades, por una cantidad que puso. Es decir, puso una papa. ¿Cuántas papas le salieron en la cosecha? 100. Esto es una relación abismal de 1 a 100. Imagínense ese modelo de inversión en donde usted invierta 1 peso y le devuelvan 100 pesos. De 1 a 100 es una relación que hoy día en ningún modelo económico estaría totalmente desfasado y lógico hacer, pero Hashem lo bendijo así. Por cada una de las semillas que puso, Hashem le devolvió 100 semillas. ¿Por qué lo hace de esta manera? Porque él se había dispuesto a dar el diezmo. Y en la medida que él estaba dispuesto a dar el diezmo, Hashem lo bendijo muy por encima de sus raciocinios. Probablemente él, a mi juicio, habría hecho una relación de 1 a 10 y con eso sería supremamente satisfactorio un modelo de sembrado en donde siembro una papa, me salen 10 y con eso imagínense si siembro 100 papas, cuántas son, etcétera, pero puedo diezmar fácilmente. Entonces, eso también es un reto que tenemos que aprender nosotros que tal vez nunca habíamos dimensionado, en donde hay algunas pautas para el maaser. Les digo, hay un tratado del Talmud que se eh, detalla en exclusividad sobre las palomas, porque había una ofrenda que era de palomas. Y si yo designo y digo, esta paloma es la ofrenda por X, por Y, por Z, no podía ser otra paloma. No la podía dejar por ahí, ay, se perdió, ahora venga, cojo esta otra y eso da lo mismo. Nosotros somos muy de esa cultura, eso da lo mismo. Esa era una paloma, no, se me perdió, pero cojo otra y la pongo. ¿Saben a qué me refiere esto cuando pensamos en ello? Que cuando yo ya destino algo para hacer, no lo puedo usar para otra cosa. Si yo lo uso para otra cosa y después vengo y digo, no, yo lo repongo y aunque sea lo mismo,
ya estás yendo en contra de lo que se había establecido bíblicamente, de lo que se declaraba que era Maaser. Y entonces empieza a haber un juicio porque el Señor dice, aunque sea lo mismo, créame que no es lo mismo. Sobre todo pensemos en animalitos. Justo, vamos a contar los animalitos y empezaban a contarlos y al décimo que pasaba lo marcaban. ¿Qué pasaba con el que marcaban? Justo resultaba ser el más bonito, justo resultaba ser con el que usted estaba encariñado, justo resaltaba ser, sí, o no, o era uno que no estaba en las mejores condiciones. ¿Quién determina eso? Hashem. Y entonces por eso no se podía decir, no, ya no esto, sino otro. Ahora, sí había una posibilidad de redimir eso. ¿Saben ustedes? Que determinado animal quedó consagrado para el maaser y me gustó, me encariñé, lo quiero. ¿Se podía o no se podía redimir? ¿Podía quedármelo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, tenía que dar un quinto más del Tenía animal, que ¿no? dar un quinto más, un 20%. Entonces iba y le decía al Mm. sacerdote, mire, este animalito me gustó. Es el maaser. ¿Cuánto es la tasación de este animalito? No, pues ese animalito vale 100. Ok, entonces yo le doy 120 y me lo puedo quedar. Esas son las matemáticas de Hashem. O lo mismo pasa cuando uno no daba una ofrenda en su momento, tenía que poner una quinta parte por la reposición de haberla gastado indebidamente, etcétera. O sea, estamos súper endeudados con el Señor si queremos hacer cuentas. ¿De qué se trata esto? De entender que Hashem ve la disposición de nuestro corazón. Ve la Mm. disposición cuando tú Saber cómo es que tomas resolver. una decisión de querer hacer las cosas, Él las va a bendecir. El último patriarca es Jacob. Jacob nos sorprende con una oración que hace cuando se está yendo en el capítulo 28. Versículo 20 dice, 28-20, allí hizo un voto Jacob, esto es un neder, una promesa, diciendo, si Elohim va conmigo, si me guarda, si me da pan para comer, vestido para vestir, si vuelvo en paz a la casa de mi padre, Adonai será mi Elohim, como si antes no lo fuera. Y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Elohim, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Entonces tenemos a Jacob dando la promesa. ¿Saben qué pasó? A Jacob se le iba olvidando la promesa. Porque igual, ay, es que habían pasado como 22 años, fue que. De corazón les digo, es difícil porque Hashem hace que recordemos las promesas. Tan pronto llega, le violan a una hija. Tan pronto llega, empieza a tener crisis con los pobladores de un lugar. Tan pronto, entonces él saben qué hace, él dice, ¿saben qué? Yo como que cometí un error de no cumplir lo que prometí. Porque ¿qué viene? Viene juicio, porque es que Hashem ha dado una promesa sobre el Maaser. Y con esto me voy acercando ya a abrir el espacio para preguntas. Y es, Hashem ha dado una promesa, y es que sobre ninguna otra cosa Hashem establece que le probemos. Está prohibido tentar al Señor, probarlo, decirle, ay, mira, tírate de allí, haz allí, dice el Mesías, no tentarás al Señor tu Dios. Pero en el profeta Malaquías, en un debate que el Señor tiene con justamente los sacerdotes y levitas, que fue con quien posteriormente se les asignó el maaser, la sedacá, lo que se daba en el templo, se lo estaban robando, no estaban actuando bien. Y entonces, ¿saben? El Señor les dice allí en Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos y haya alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque parte de eso era también para que ellos comieran, los sacerdotes participaran, para que la gente también participara de esa ofrenda. Y es la manera de, llamémoslo así, y yo sé que por eso a Danielito entendió muy prácticamente el concepto porque esto es como una póliza. Igual, mm, cada uno puede verlo de una diferente manera, pero el ejercicio del ejemplo de la póliza es muy válido y es que es la manera de realmente asegurar tu dinero. Quiere asegurar que tiene una póliza, esta es una póliza que le cobra el 10%. Le deja el 90% usted de utilidad y se queda con el 10. ¿Por qué? Porque ese 10 no es suyo, ese es un 10 administrativo ante cualquier circunstancia financiera, porque el Señor lo promete. En Malaquías es el reto en donde Él nos dice, pruébenme ahora en esto a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y los bendigo. ¿En qué pasaje u otro lugar de la Biblia el Señor nos manda a probarlo? Y ahí tenemos el reto, quiénes se arriesgan y quiénes se animan a querer probar a Dios.
No, 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 es que no, a mí me da miedo probarlo. No, todo lo contrario, le estoy diciendo que tiene un sello de respaldo que ninguna otra cosa en la Biblia te da, y es el aspecto financiero. Dios quiere que estemos bien, que no vivamos en afugia, que no tengamos dificultad, pero el reto que nos pone es entregar eso que nos duele. Y eso ha sido, y con esto cierro, desde el inicio. El Señor le dice a Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, menos de este es mío. ¿Con cuál tuvieron el problema? Con ese árbol. El Señor dice, 6 días trabajarás, harás toda tu labor, pero este día es mío. ¿Con cuál es el día que tenemos problema? Con el Shabbat. Y ahí es en donde empieza el conflicto. El Señor dice, de todo lo que tú ganes, tengas, el 90% es tuyo, el 10% es mío. Si solamente viviéramos ese aspecto espiritual de querer retar esa área en nuestras vidas, es algo que realmente es aterrador de ver cómo Hashem empieza a bendecirnos y nos empieza a bendecir tanto que sí, créame, cada vez la relación empieza a variar. Y ustedes pueden leer los libros, ustedes pueden buscar esto, está documentado. Los grandes altruistas, las grandes personas que ya tienen demasiado dinero, ellos ya dicen, les basta con el 70, 60% y donan, entregan, financian hasta el 30, 40% de los proyectos con lo que ellos se relacionan financieramente. Y eso son pautas que yo ya he hablado en otros cursos, en otros espacios, en otros modelos, que seguro ustedes tienen también en un cuadernillo que les van a entregar, en donde el modelo bíblico era un modelo agrícola. Y en ese modelo agrícola había una sección de años y había un proceso de poder dar el maacer y cómo se daba. Pero la clave es que a ese modelo podemos llegar cuando ya seamos juiciosos con el maacer básico. Porque el modelo agrícola era un modelo mucho más elevado todavía, que todavía nos falta de pronto un poquito de fe para llegar allá. Pero hay gente muy juiciosa y muy ordenada que sí lo ha hecho. Y estamos hablando de un modelo financiero de alrededor del 22% de dinero que se da de Maaser, distribuido en diferentes formas. Entonces, a nivel comunitario, amados, entre más fácil entendamos este concepto, pues más rápido fortalecemos también un lugar en donde si yo me estoy casando es porque seguramente quiero tener hijos. Y si quiero tener hijos, entonces ¿en dónde van ellos a crecer? ¿En dónde y en qué ambiente ellos van a ser formados para un bar mitzvah? ¿En qué proceso y en qué lugar es donde yo voy a desarrollar todo un ciclo de vida que ya la comunidad nos ha permitido ver y tener desde el nacimiento hasta el fallecimiento? Y es en donde nos damos cuenta que no es un favor que le estamos haciendo, que no es un dinero, porque de esto se ha malinterpretado, abusado, han robado la gente y en todo esto yo estoy totalmente de acuerdo. Pero también cierro con esta historia y es una persona muy cercana fue en un momento de noviazgo, como coloquialmente decimos aquí, no sé si creo que todos estamos acá en Colombia, fue marraneado. Aquí en Colombia decimos marranear. ¿Y qué es marranear? Pues que abusaron de la otra persona, ¿sí? Empezaron a pedirle que le gastara, que le comprara, que le llevara, que le hiciera. Y esta persona se sintió en algún momento defraudada de ese proceso porque sintió que habían abusado de su confianza. ¿Y qué pasó? Pues que obviamente esto no funcionó, no fue para ningún lado, pero esta persona después tuvo la oportunidad de tener otra relación de noviazgo y empezaron como un proyecto con otra persona. ¿Y saben qué pasó? Que esta persona fue tacaña y ya fue muy diferente por la situación que había vivido anteriormente. Pero ¿sabe quién terminó pagando los platos rotos? Alguien que no fue quien lo marraneó, alguien que no fue quien lo... Y en eso también tenemos que ser muy, muy cuidadosos. No porque alguien te haya herido en esa área, tú tienes que hacer que con la persona que ahora estás entonces pague las consecuencias de eso. Hay que perdonar, hay que sanar y eso yo lo traigo a colación con el máser. Hay mucha gente que ha dicho, no es que a mí me robaron, a mí me estafaron, a mí me hicieron pactar esta vida y la otra. Bueno, eso fue la otra. Aquí no fue, aquí no hemos sido. O sea, de esto yo puedo dar fe y nuestra comunidad, nuestros líderes
en donde aquí no, como dice Moshe, como dice Samuel, como dicen, ¿a quién le he quitado un burro? ¿A quién se le ha dicho que todo lo contrario? A veces pecamos porque no hablamos del tema. Entonces, no es que yo no tenía claro, no sé qué estás ahí compartiendo, gracias. La cartilla que ustedes tienen. No, es que yo no sé qué es claro qué es la Sedaká. Mira, la Sedaká es el siguiente nivel que viene después del Maaser. La Sedaká es la obra de justicia que tú haces. El punto de partida gira alrededor de lo que nosotros estamos comprometidos con el Señor, que no es nuestro, a devolverle. Y si hacemos eso, entonces disponemos de un 90% aparente, que ese 90 también tiene algunas regulaciones que pudiéramos revisar alrededor de esa gráfica que es de los diferentes tipos de diezmo que existían, de cómo funcionaba en la época agrícola en un ciclo de 7 años, en donde, ojo, no de todos este aspecto es exclusivamente agrícola, porque por ejemplo en el año de Shemitah sí se diezmaba de los animales, porque los animales son totalmente independientes al fruto de la tierra, pero nos deja ver que había un ciclo establecido de lo que se hablaba de la terumá, que es como un 2% a lo que hoy día llamaríamos primicia, del primer diezmo que siempre se daba para los levitas, que en nuestro caso ahí hay un asterisco grande que es donde dice, hoy día ese es el equivalente al diezmo que damos dentro de nuestro contexto comunitario. Luego hay otro ciclo de un 10% que altera, dependiendo del año, que es para que la misma persona fuera y lo disfrutara en Jerusalén, para que el oferente fuera y la pasara rico en las fiestas, dice Devarim. Y al cabo de 2 años para el tercero, ya ese diezmo no era para la persona, sino para el pobre, la viuda, el huérfano y el necesitado. Entonces, ese es un modelo agrícola que existía en la época en que el templo, en que el pueblo de Israel estaba en la tierra y demás, que puede ser un modelo muy interesante para nosotros ahora. Pero, ¿de qué voy a hablar yo acá de un ciclo de un 22% cuando ni siquiera damos el diezmo? Entonces, ¿cuál es el reto principal? Partir de ese ejercicio de organizar nuestras finanzas en pareja. Jorge, yo tengo deudas, tenemos deudas. Bueno, haga un plan de acción para salir de las deudas, ¿sí? Porque en la medida que uno diezma sobre lo que gana, y si yo no estoy ganando ahorita, ¿de dónde voy a dar? Pero entonces, que no viva toda la vida endeudado para decir, entonces yo no puedo dar y porque estoy siempre saliendo de deudas. ¿Cuál es el reto? Distribuir, esto lo van a ver en otro tema, aquí en estas mismas charlas, que se llama el presupuesto familiar. Les van a enseñar cómo hacer un presupuesto, cómo darse cuenta en dónde se están gastando el dinero que no es funcional hacer y cómo hacer planes de acción para poder enfrentar situaciones. Y eso es gratificante. Créanme que el modelo del ahorro, ese concepto bíblico es gratificante que uno tiene que muchas veces desde el inicio, nosotros nos hicimos una promesa con mi esposa y era, no nos vamos a endeudar para casarnos, que ese sea un buen punto de partida, que no se estén ustedes endeudando para casarse porque ya está empezando eso mal. El reto es que, pero es que entonces no puedo tener así los juegos pirotécnicos que quiero tener y la luna de miel que quiero tener, no. Pero te vas a casar bajo las condiciones y pautas en humildad de lo que puedas llegar y seguramente el Señor, si te ve que eres fiel en lo poco, te va a recompensar con lo mucho. Pero no puedes hacer un proyecto en donde te gastas esta vida y la otra y después pedirle al Señor que te bendiga porque es incoherente. Es un ejercicio de humildad, es un ejercicio de apretarnos un poco nuestra, nuestro dominio propio, ¿sí? Y que eso va a traer bendición. Curiosamente hoy Viviana, la esposa del pastor, mandaba un video de un rabino por todos los chats en donde aparecía la palabra te hacer es diezmarás, así aparece en Devarim 14. Diezmar, diezmarás. Los rabinos dicen diezmando te enriquecerás, porque es la misma raíz. Es un juego de palabras que se puede hacer. Y lo curioso es que el de hoy, ese nunca lo había visto, ese sí está muy bueno de la palabra hacer, que era el diezmo, él le sacaba el 10% a cada letra en la gematría. Y la palabra que se formaba abajo era justamente mazalja, tu destino, tu mazal, lo que tú tienes. Eso es lo que les van a gritar en la boda, el día que se casen, todo el mundo les va a decir mazal tov. ¿Qué es mazal tov? Que tengas un buen designio, que tu designio sea un designio consecuencia de lo diezmado, de lo que puedes dar. Es un acto de fe. Es un acto de un compromiso que nace en el corazón y decir, bueno, vamos a hacerlo.
de unificar eso que no, yo doy por mi lado, usted por su lado, yo pago estas cosas, usted paga estas otras, todo eso lo van a ver en el curso y se van a dar cuenta que economías, una casa dividida, dice la palabra, no prosperará. Entonces, unan fondos, trabajen juntos, diezmen juntos y van a recibir bendición en sus vidas. Bien, quiero dejar este espacio abierto para preguntas, comentarios y estar atento a ver qué de pronto reacción o duda puedan llegar a tener alrededor de esta reflexión. Por aquí hay una, Dudu. El medio Hola, shekel. Hola, buenas noches. Buenas gracias. noches. Bien, sobre el medio shekel, imagínense. Si estamos hablando del diezmo, que el Mesías dice, si no hago esto, ¿cuánto menos o cuánto más lo otro? Ahora, alrededor de qué gira la figura o el concepto del Mahatzida Shekel, es un proyecto, tengo que revisar exactamente el año, lo quiero hacer formalmente, que empezó probablemente hace 18 años en la comunidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de construir nuestra comunidad, con el propósito de poder adquirir el salón, adquirir el lugar, no pagar arriendo, sino poder ahorrar y desarrollar la acción social que hacemos y demás, se tasó hace mucho tiempo un compromiso comunitario. Entonces, yo felicito al Ministerio de Parejas que quiso, dentro de su planteamiento, decirle al que se va a casar, oiga, venga, pero usted sí es comunitario, es decir, usted sí hace parte de este proyecto de Joel, porque yo le soy muy sincero, dentro de los contextos sinagogales, el modelo económico que hoy manejan es supremamente diferente. Muchos dicen, no es que los judíos no diezman. No, sí, sí lo hacen. Tengo videos del rabino Alfredo hablando cómo es la dinámica del diezmo actualmente, de cómo funciona. Es decir, dan muchísimo más del diezmo. Y para pertenecer a la comunidad que quieren pertenecer, tienen una tasación en donde ellos tienen que pagar una membresía. Y esa membresía les permite pues todos los beneficios de que haya un rabino que los case, que haya un rabino que sea lo que sea que tengan que hacer, hacerle el brit milá al hijo, el matrimonio, el casamiento, el entierro, el poder celebrar un evento. Es decir, es el lugar que construimos para poder congregarnos, para poder vivir nuestra fe. Entonces, de ahí hay un proyecto que inició hace muchos años, que ahorita entró bajo una nueva tasación, bajo un nuevo modelo que el pastor en oración vio como un modelo viable para poder adquirir el salón de al lado, porque seguramente será la sede que hereden nuestros hijos, que sea el lugar en donde puedan tener un parquecito para que jueguen, ¿sí? O que nosotros tengamos un espacio para compartir, que parejas tengan un saloncito, que a veces están ustedes buscando en dónde reunirse, es decir, son todas las cosas que hacen que construyamos la comunidad que queremos y que soñamos. Entonces, el Mahatzida Shekel es un compromiso exclusivamente comunitario de quien decide darse cuenta que como yo y como muchos de ustedes seguramente, el Señor utilizó a la comunidad Jovel para sanarnos, bendecirnos, restaurar nuestras vidas, nuestras familias, para permitirnos encontrar nuestra pareja. La mayoría de ustedes, de los que hablo yo en el caso de algunos de 0 kilómetros, ¿en dónde el Señor te permitió conocer tu pareja? Ahí en Jovel. Ah, bueno, pues qué bonito sea que yo retribuya el lugar en donde el Señor me trajo y también trajo a mi pareja para que sea el lugar en donde nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos tengan una comunidad de la cual yo hice parte y ayudé a construir, ayudé a desarrollar su proyecto, que es como se ha establecido eh, los modelos dentro del contexto de la comunidad judía. Entonces, ya eso es una determinación, llamémoslo como administrativa dentro del marco de parejas, que hace un ejercicio bonito de decirle a usted, bueno, piense que si usted se quisiera casar, ¿quién lo casa? No, pues lo que les dije yo al inicio, un notario, un cura que tiene que sacar allá el papelito a ver cómo es que se llama ella, cómo es que se llama usted, porque ni los conoce. O alguien que ha estado allí en el proceso de acompañarle por años, que ha estado pendiente, que es el pastor que le conoce, etcétera, y ante el cual el lugar, pues nosotros estamos de una u otra manera comprometidos a retribuir a que, pues, hombre, este es mi lugar, es mi comunidad, a este lugar es en donde yo me uno a estos proyectos que hay. Sé que es un reto, más si ustedes están ahorrando para casarse, entonces,
hay que revisar el planteamiento, cómo poder dar. El pastor igual habló de 2 años para este nuevo modelo del nuevo Mahatsida Shekel, que tiene un valor de 4 millones por año y por núcleo. Y entonces si lo vamos a dar en pareja y vamos a dar entonces esos 8 millones como familia en el cabo de 2 años. ¿Sí? Esto es un tema que en la comunidad nunca, nunca, nunca nos hemos puesto ni a revisar, ni a obligar, ni a mirar si sí dio, si no dio, si sí hizo o no hizo, pero nos damos cuenta que quienes dan están bien, han sido bendecidos, y que quien no da, lamentablemente, es alguien que está siempre bajo una condición de necesidad, de dificultad, de afugia, de corre-corre, de problema. Entonces, el Mashiach dijo que habrían dificultades, que pobres siempre iban a haber. El reto es que usted no sea parte de esos pobres de los que dijo el Mashiach, que yo me asumí ese reto. Yo no quiero ser el que me den, yo quiero ser el que da. Mejor es el que da que el que recibe, que ese es el versículo del boxeador. Entonces, que así mismo podamos nosotros plantear nuestra economía financiera, decir, quiero dar, basta con que empecemos con el Mahacer, que nos dinamizará las finanzas de una manera increíble, para que así mismo entonces yo ya pueda ir más allá, ¿sí? En compromisos como lo que es el Mahatsida Shekel, que es un proyecto muy nuestro, eso es de nuestra comunidad, eso es de Yobel. Eso no está en la Torá, eso no está en ninguna línea, eso no, o sea, es un modelo que se toma de la Torá, en donde la gente contribuía para que de ahí primeramente los contaran, pero ya después eso quedó establecido como un impuesto. Yo le soy sincero del todo corazón. Cuando empezó el proyecto del Masía Chequel hace 18 años, yo no tenía las formas de darlo, yo no tenía el salario, no tenía las formas, pero quería. ¿Y saben cuál fue la palabra que me regaló el Señor? ¿Por qué se llama Mahatsida Shekel? Porque es la mitad del shekel. Y una mitad de shekel no existe. Es como que yo les pidiera a ustedes que me dieran una moneda de 25 pesos. La moneda de 25 pesos no existe. Lo que existe es una moneda de 50. ¿Qué tenía yo que hacer? Buscar a alguien, darle el equivalente a esos 25 pesos y entre dos dar la moneda que se contaba. ¿Sí? ¿Es claro esto? Pedro es contado con el Mashiach. Vienen a cobrar el impuesto. Y él dice, sí, claro que sí lo da. Y después entra maestro, que miren, que no sé qué, que obra con fe. Y el Mesías le dice, vaya, pesque y del pescado saldrá una moneda, pague por usted y por mí. Qué honor. Pedro fue contado con el Mesías. No tenía seguramente o actuó en fe. Yo en aquel momento fui también un Pedro que le dije al Señor, Señor, ayúdame para poder dar esto. Y si uno se dispone, el Señor bendice y lo puede hacer, lo puede dar. Eso entonces sobre el Mahatsida Shekel, que seguro estaremos hablando más del tema y estaremos pendientes de... No sé si solucioné la pregunta, si hay otras preguntas. Yo siempre he tenido una consulta, una duda. ¿Cómo es, por ejemplo, con una compañía? Las utilidades, las ganancias. Después de impuestos, al final, o cómo lo manejan. Por ejemplo, cómo lo maneja el pueblo, porque es que uno no, siempre he tenido como esa inquietud, no lo tengo claro. Existen casos exclusivos y particulares para cada caso. Por eso no podemos hacer un ejercicio genérico. Pero el modelo básico o habitual es que se habla sobre el margen de lo que son ganancias o utilidades. ¿Sí? En el modelo bíblico era un acto mucho más arriesgado porque era la cosecha. Y la cosecha era lo que ofrecía la tierra, pero lo que ofrecía la tierra, pues él ya de por sí había empezado un ejercicio de haber diezmado, de haber dejado una parte de esa cosecha para poder tener con qué sembrar el siguiente año y así sucesivamente. Entonces, el ejercicio es simple. Si yo pongo el ejemplo con las famosas empanadas, vendo empanadas, las vendo a 1.000 pesos, entonces piensen esto a nivel de su empresa y lo que vende y lo que haga. Pues usted diría, pues las vendo a 1.000 pesos, la utilidad serían 100 pesos de diezmo. No, ahí hay un error, porque es que usted la empanada no le sale gratis. Usted tiene que comprar la harina, usted tiene que comprar el esto, usted tiene que comprar esto. Y después de que usted saque el costo operativo de hacer su empanada, usted dice, ah, no, mire, la empanada me vale 700 o 500 o lo que sea que le valga. Entonces, no, la empanada me vale
por dar un ejemplo, 500 pesos. Ah, ok, yo la vendo en 1000. En realidad, ¿cuál es mi ganancia? La utilidad. 500 pesos, no 1000. Diezmo sobre esos 500, que es la ganancia, son 50. Eso lo puede aplicar usted en cualquier caso, enfoque y demás alrededor del tema. Que si son ganancias ocasionales, que si me llegó una herencia, que si me llegó un terreno. Entre más uno sea consciente de su hacer y pueda darlo, más bendición está entendiendo sobre lo que usted está ganando. Ahora, si usted dice, no dudo, es que a mí de salario ya solo me llegan 100 pesos, porque es que en el salario yo tengo comprometido el préstamo que me hizo la caja, la deuda que tengo no sé qué, el banco no sé qué, entonces ya no puedo diezmar nada. No, porque ese no es tu salario, esos son ya compromisos que tú adquiriste, ¿sí? Que hacen parte de tu modelo natural de que con o sin eso usted tendría que un salario ya establecido que le determinaría su ser. Pero yo los invito a que hagan el reto y hagan el ejercicio. Y ustedes digan, bueno, en realidad el deseo ideal de hacer debería ser sobre esta base y no sobre esto, descontando aquí o no, haciendo esto. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de cómo empieza a dinamizar sus finanzas y darse cuenta de algo que dice la Biblia. Pruébenme en esto. Y esa es la realidad del tema. Que sea un acto de fe, amados. Cada vez que yo hablo de este tema me reto a mí mismo. Yo mismo he sido un proceso histórico de ver cómo el Señor ha ido permitiendo que se construya un camino. Eso no es así. Eso no se hace, ay, voy a desmar y ya. No, eso es un camino que es todo un reto. O sea, eso es un proceso, es como el matrimonio. Por eso es bonito esta charla aquí. Sí, eso no es un cambio de un chasquido, es un cambio que tiene que empezar, que debo esforzarme por mantener, pero que debo tener la disciplina para lograrlo. No sé si con esto contesté tu pregunta, José. Sí, perfecto. Y no solamente quería, no sé si ustedes saben la historia de Colgate. ¿Saben qué significa Colgate? ¿Ya alguien les había contado esa historia? Es un proyecto de creyentes, Colosenses, Gálatas. Gálatas y Tesalonicenses. Y ese señor eh, dijo que si arrancaba el IVA bien, pues hacía el proceso de diezmo. Y al final, pues de lo que yo alguna vez escuché, terminó viviendo con el 10 y diezmando el 90. Imagínense, ya son Mm. niveles. Entonces ese es el reto. Más me gustaría que oráramos para que, ahora que el Señor permite la oportunidad de que ustedes van a renovar, hablo por ejemplo para quienes van a empezar el curso para la JUPA colectiva, que es una renovación de votos. Mientras usted no haya estado bajo la JUPA, usted se está perdiendo la oportunidad de hacer las cosas de la mejor manera, porque seguramente no era el tiempo y hasta ahora lo va a hacer. Y entonces es volver a rehacer un proyecto de vida, volver a empezar, volver a organizar aquellas cosas que ustedes ya conocen. Y para quienes están de ceros, que están proyectando unir sus vidas en matrimonio, pues empiecen a orar, empiecen a hablar de finanzas, de presupuestos, de metas que tengan juntos y empiecen a hacer ese Excel en donde digan, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Cuánto hay? Porque yo tengo que saber eso y entonces esa charla van a aprovecharla muy bien con el presupuesto. Entonces, cuando tengan la charla de presupuesto, donde ustedes sepan, bueno, cuánto yo me gasto y cuánto yo gano, ahí es en donde nos vamos a dar cuenta en realidad si estamos haciendo las cosas bien y vamos a empezar a tener pautas y modelos de organización en nuestras finanzas. Vamos a tener que aprender a decir no a muchas cosas mientras nos organizamos y ya después vendrá el momento de decir sí y de aceptar, pero al principio va a ser duro mientras nos organizamos y planteamos este modelo a nivel académico de aprendizaje para la vida. Abraham lo hizo, entonces su hijo lo hizo. Isaac lo hizo, entonces su nieto de Abraham, hijo de Isaac, lo hizo. Uno hace lo que ve hacer a sus padres. ¿Quién de nuestros padres diezmaba? No, pues nada, ninguno, nunca. Entonces nosotros somos los que estamos rompiendo ese molde y empezando una pauta para la bendición futura de nuestros hijos, de nuestros nietos. Pero tenemos ese reto de empezar. Ese es como la pauta, el modelo. Y gracias por su tiempo a todos. Disculpen los minutos iniciales que nos demoramos en comenzar, pero ya con este se cumplen también el tiempo de la hora que yo había propuesto. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Sí, Dudo, tengo una pregunta, perdón. Adelante. Bueno, en realidad son dos preguntas. Tú dijiste ahorita que
que el diezmo o que el maaser es más elevado que la sedacá. No, es más comprometido, es más obligatorio que la SEDACA. Ah, La ok. SEDACA es, o sea, yo no puedo dar, a veces nosotros nos confundimos y queremos hacer actos de justicia, y es que yo le doy a mi papá, y es que yo le doy a no sé quién, y es que yo le doy, esa pregunta ya se la hicieron al Mesías. Dice, es que si yo le doy esto a mi papá ya es corbán. Lean en el Evangelio. Y el Mesías les dice, no, señor, no mezclen unas cosas con otras, porque a veces nos gusta hacer como cuentas, como cuadrar el presupuesto ahí a las malas, y decir, no, es que así es que yo doy el diezmo, y así es que yo doy, y toda persona que esté haciendo maromas para eso, yo le pongo la firma, o sea, me dejo de llamar como me llamo, si no está teniendo dificultades, ajustando siempre, mirando cómo hace, viendo cómo y viviendo al debe y a ras. En la medida que uno saca lo que no le pertenece a uno, lo que te queda es con lo que ya ahora sí puede ser justicia social. Con lo que te queda que eso sí es tuyo, con eso sí haz actos de sedacá y de justicia y de ir más allá. Porque muchas veces decimos, no, yo doy sedacá, pero es que no doy el diezmo y que tu mano derecha no sepa lo que haga tu izquierda, entonces yo nunca reporto nada, entonces yo no sé qué. Todo esto a veces son como argucias que tenemos, como maromas que hacemos por no estar organizadamente financieramente hablando. Entonces, en la medida que uno logre cumplir más, hacer paso siguiente, sedacá. ¿Sí? Y paso siguiente, entonces usted va a decir, ah, no, yo ya en este ejercicio puedo no solo dar esto desde acá, sino también unirme al proyecto Procede del Cheque y aportar de esta manera, y también hacer esto o aquello, o ahorrar para mi viaje a Israel, en fin. O sea, ya todo eso empieza a funcionar organizadamente, porque yo no puedo decir que estoy ahorrando cuando estoy con deudas porque en realidad entonces estoy desagrandando la deuda. Es una matemática que a veces nosotros hacemos mal. Decir, no, es que yo después, o yo me pongo al día, o yo miro como cuadro, y es un reto que a veces nunca se da la oportunidad. Toca es hacer un borrón y cuenta nueva. Señor, queremos empezar. He vivido una vida desordenada financieramente, nunca nos enseñaron esto, ¿sí? Y ahora pues es un proceso en el que tenemos que aprender y en la medida que uno se disponga, lo va a lograr. Entonces, y hay niveles de acá. De hecho, los trazan en la tradición de 10 niveles, etcétera, de cómo hacer, del que sí definitivamente no sabe ni para dónde va ni a dónde va la acá, o del que sí sabe, del que sabe y que lo mencionen, del que sabe y que no lo mencionen, del que en fin, todos esos detalles están trazados, pero esos son como pasos que generalmente llegaremos a futuro. Si usted me dice, no, hombre, yo ya, como el hijo, el joven rico, no, yo ya todo eso lo hago desde mi juventud. Hay personas que de pronto ya tengan una rigurosidad, que tengan muy bien organizadas sus finanzas. Ok, sigamos avanzando entonces. Siguen habiendo más planes, más procesos, más proyectos. Generalmente no es el caso, pero han habido personas que sí me han buscado y me han dicho, no, more, yo ya estoy guardando el Maser Sheni, yo ya estoy en un nivel en donde estoy haciendo esto y existen pautas también ya para ese nivel cuando ya uno está mucho más organizado en ese sentido. Ok, gracias. Y la última pregunta que quería hacerte era con respecto cuando alguien por algún motivo no cumplió con su máster, ¿cuál es la correcta o debida manera de hacer una restitución? Con... Digamos que en la actualidad no hay una tasación o regulación que nos aplicara como lo había en la época en que era el templo, las ofrendas, etcétera. Ahora, pero si yo quiero actualizar eso a mi contexto, básicamente sería lo que les comenté, es decir, no pude, como que me autoimpongo una multa del 20% sobre ese valor. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? O sea, no lo estamos inventando. En el texto bíblico era, incumplí en el hacer de esta ganancia, de este aspecto, ¿cuánto era? Era X, pues sobre ese X, el 20% de eso, y es lo que doy. Aunque igual, esto es delante del Señor, o sea, esto no es delante de nadie, esto es en oración, esto es mirando y revisando nuestra situación, cuál es el motivo, por qué situación se da, y ahí vamos a ir teniendo claridad sobre nuestra vida y sobre todo a nivel de pareja. ¿Por qué? Porque los actos de uno los carga el otro, o sea, no hay decisiones personales en las parejas. Cualquier decisión que usted tome va a afectar o va a bendecir al otro, a su pareja, posteriormente a su hogar. Entonces eso es muy importante que siempre sea hablado, que siempre sea consensuado, que lo puedan trabajar siempre en pareja.
tomen decisiones financieras siempre en pareja. Gracias, More. Ya es todo. Gracias. Pati, creo que tienes la mano en alto y yo ya tengo que concluir. Sí, More, con respecto a la SEDACA, también cuando uno tiene en su corazón, en su mente bendecir a alguien, em, cuando uno ya ha tomado la decisión, pasa lo mismo, que si uno se arrepiente, pues no debería cambiar esa decisión. Y si las personas una persona, una familia que recibe una SEDACA debe diezmar sobre esa SEDACA. Gracias por las preguntas, Pati. Digamos que ahí es en donde ya se abre el abanico de preguntas puntuales que tienen que ser exclusivas en cada caso, en donde hay personas que, por ejemplo, respondiéndote la segunda, reciben una SEDACA determinada para algo. Quien tiene mucha fe, diezma de eso. Quien le falta la fe, seguramente de eso cubrirá la fugia, cubrirá el tema, pero ¿qué va a pasar? Que va entonces a estar necesitando la SEDACA la siguiente vez y la siguiente vez y la siguiente vez y puede vivir entonces lamentablemente una vida de SEDACA, ¿sí? Pero quien tiene un acto de fe, y esto lo aprendí del rabino Alfredo, actualmente, es decir, Alfredo Goldschmidt, rabino actual de la comunidad judía en Colombia, él carga una libreta en donde tiene todo apuntado, absolutamente todo. Yo le decía, bueno, Reino, ¿cuál es el propósito? Él dice, de todo doy sedaca, de todo doy maaser, o sea, de todo, porque ya el judío hoy día todo lo transforma en sedaca, todo. Que recibió un regalo, que recibió esto, que recibió tal cosa, calcula, revisa, mira todo y sobre todo dan maaser, pues ya son niveles que llega la gente y pues es un reto de fe. Sobre la primera pregunta, pues eh, tendría que estudiar, tendría que revisar si existe sobre lo que se compromete uno delante del Señor. Y bajo esa misma premisa habría que mirar qué nos hace cambiar de decisión, si fue una decisión en emoción o si es una decisión que posteriormente ya no puedo. Pero hay un versículo bíblico que a mí me gusta utilizar, que es en el Salmo 24, en donde dice el texto que el que cumple lo que promete, aunque salga perjudicado. Esa es una característica de una persona con palabra, creyente, que el Salmo lo resalta, en donde a veces vamos a terminar nosotros eh, como que afectándonos, pero también dice la palabra, el que da al pobre, a Hashem presta. Entonces, imagínate, estás teniendo a Hashem de socio en tus negocios. Realmente hay una charla de la que en algún momento desarrollé todo un material que se llama Teniendo a Hashem por socio. Lo que hacemos esto es una sociedad. Y la sociedad es que a Hashem nos bendicen todo y a él solo le corresponde el 10%. Esto es una sociedad que en ningún lado se las van a plantear, pero Hashem no la está planteando. Entonces, que podamos aceptar ese trato que Hashem hace, que el Señor bendiga sus vidas, sus hogares, que Él bendiga las finanzas de ustedes como pareja y que puedan llegar a la Jupá respirando profundo, estando tranquilos, sabiendo que el Señor permita no le deban nada a nadie, como dice la palabra, sino el amarnos los unos a los otros y poder renovar a través de este acto nuestra vida financiera también, nuestro compromiso comunitario también. Muchas gracias a todos por su disposición, por su tiempo, muchas bendiciones y pues de esta manera me despido y finalizo de mi parte esta reflexión de hoy. More, estamos muy agradecidos contigo por el tiempo que tomaste para ayudarnos a resolver esas inquietudes, para aclararnos muchas cosas que seguramente teníamos dudas. Y entonces vamos a pedirle a Jonathan que haga una oración para despedirnos y a todos muchas gracias por este tiempo que han dedicado para, como tú decías, construir sus hogares y construir en el reino. Buenas noches, entonces vamos a despedir ese tiempo con una oración, dándole gracias al Señor Ya te la pongo. por el tiempo que nos permite vivir. Padre, te damos gracias porque nos has traído a este momento, nos has permitido vivir esta enseñanza, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que a diario nos das, Señor Dios mío, porque es allí donde vemos tu generosidad y tu amor y tu cuidado para con nosotros, Señor. Yo te doy gracias por el pastor, por el Morey, y por todos los casas de ministerio que han entregado sus vidas para que la comunidad, Señor, funcione. Yo te pido, Padre, que
así como ellos han tenido un corazón de dar, Señor, todo lo que ha estado a su alcance, también nosotros podamos tener el mismo sentido de pertenencia y la misma conciencia, Señor, de el saber que al pertenecer a una comunidad, Señor, estamos llamados a dar con el fin de que sea, Señor, para el beneficio de todos los que vamos llegando a esta comunidad. Padre, yo te pido que bendigas las finanzas de cada uno de los que hoy están comprometiéndose, Señor, contigo para cumplir con este mandamiento, Señor, para cumplir con cada cosa que tú esperas de nosotros, Señor. Tu palabra dice que de lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Así que, Padre, queremos hoy entender, Señor, que eres tú que nos da la provisión, quién eres tú, que eres tú, el que nos da cada recurso, Señor, sea de donde venga, producto de un trabajo, de una sedacá, de un regalo, Señor. Yo te pido, Padre, que nosotros podamos morir, Señor, a ese amor al dinero, si lo llegamos a tener alguno de nosotros, y nos permitas, Padre Celestial, entender que nosotros te damos de lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos a entender este precepto tan importante, Señor, y que esto, Señor, por tu misericordia y por tu bondad y amor a nosotros, traiga una sanidad en nuestras finanzas, Señor, una prosperidad sana en la comunidad, Señor, y así permitirnos bendecir a otros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Amén de amén. 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 Muchas gracias, muchas bendiciones. Amén. Gracias por la disposición de haberse corrido de día para la reflexión. Y oren y verán que el Señor empieza a hacer milagros en sus hogares, sus finanzas, sus planes y proyectos de matrimonio. El Señor los va a bendecir por encima de sus expectativas. Gracias por la disposición y el tiempo y que el Señor nos permita seguir construyendo comunidad. Muchas bendiciones a todos. Discúlpenme que tengo que cortar de tajo la reunión porque este Zoom tengo una reunión ya programada previamente. Entonces, un saludo para todos y muchas bendiciones a todos. Gracias, Gracias, More. More. Hasta Gracias, luego. More. Buena noche para todos. Chao, chao, Gracias, chao. buenas noches. Buenas noches, gracias.